News Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, News Canal Multimedia Radio. News Canal Multimedia presenta. Hola, muy buenos días. Estamos en un episodio más de Categorías Sospechosas, este espacio que generamos desde la Escuela Judicial Electoral en conjunto con la Facultad de Derecho de la UNAM. Y hoy vamos a conversar sobre libertad de expresión y elecciones. Y muy buenos días, Nancy. Hola a todos y a todas que nos están viendo ya desde esta mañanita fría. Sí, y para conversar sobre este tema tenemos al maestro Pablo Sharp Calzada. ¿Qué tal? Muy buenos días, mucho gusto. Bienvenido, Pablo. Gracias por la invitación, saludos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos de este lado hasta el sur. Y hoy, como ustedes saben, en cada episodio tenemos nuestra trivia electoral, así es que la trivia del día de hoy tiene que ver con libertad de expresión. Cuéntenos, ¿la censura previa aplica en materia electoral en México? Sí, ¿no? Es una pregunta un tanto sencillita para quien ya está empapado de los temas en derecho en general, y quien lo conteste correctamente se va a llevar esta obra que tiene que ver con violencia política en razón de género. Así es que escríbanos en las redes sociales de IUS Canal Multimedia, de la Escuela Judicial Electoral, para poder obtener una de estas obras. Y les cuento también que como parte de la oferta académica de la Escuela Judicial, esta semana, específicamente 30 de noviembre, ¿es hoy? Sí. Hoy, en un ratito más, al mediodía, tenemos una conferencia con el ex vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Patricio Pazmiño. Vamos a hablar sobre el debido proceso en la Corte, así es que está súper interesante. Son 2 sesiones, hoy una y el lunes al mediodía la siguiente. Entonces, los invitamos a que puedan conectarse a estas sesiones. No, y aparte está la fila, o sea, sí, como siempre la EGE tiene todo el tiempo muchísimas actividades. Sí. Estamos en varios escenarios. Súper. Y también en el Tribunal Electoral. Y entonces, hoy por eso trajimos de invitado al secretario también de Estudio y Cuenta, Pablo, de la ponencia, el magistrado Felipe de la Mata, uno de los mejores también proyectistas, y que le tocan resolver casos siempre muy interesantes. Pero bueno, hoy el tema es libertad de expresión. Y Pablo, estaría bueno que le introdujeras a la audiencia este tema, primero explicarnos qué es la libertad de expresión y luego pues aterrizarlo en la materia electoral, sus particularidades. Cuéntanos, Pablo. Claro, a ver, no, es interesantísimo porque la libertad de expresión es un derecho que me parece que todos tenemos una idea clara de qué es, ¿no? Esas libertades básicas, ¿no? Sí, o sea, creo que es un derecho, pues, a diferencia de otros que pueden ser más específicos, muy familiar para la ciudadanía. Claro. Y yo me imagino que si le preguntas a cualquier persona, oye, ¿qué es la libertad de expresión? Pues esencialmente te va a decir, pues, la facultad o la atribución de poder decir lo que quieras sin que me estén dando lata, ¿no? O sea, sí. sin que esté sujeto a revisión, sin que esté sujeto a nada, y ya está. Y esa respuesta, la verdad es que, pues, no, o sea, sí sería cierta, pero sería parcial, tendría, al menos en cuestión electoral, sería, pues, un aspecto muy simplificado de la libertad de expresión. Porque en materia electoral, si bien la libertad de expresión pues funciona relativamente igual, sí tiene ciertos límites. Y esos límites van a depender de quién seas y el contexto en el que emitas la libertad de expresión, ¿no? Porque la libertad de expresión en temas político-electorales sale de lo privado, por lo general. O sea, llega a tener mucha incidencia en aspectos públicos. Entonces, o sea, no se puede hablar de una democracia en la que no exista libertad de expresión, porque ya estaríamos hablando de otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, en democracia, y sobre todo en los procesos electorales y en las contiendas electorales, claro que la libertad de expresión sí tiene ciertos límites
ahorita los vamos a ir desarrollando un poco más, pero por ejemplo, calumnia, la Constitución prohíbe temas de calumnia, la Sala Superior ha ido trazando ciertas limitantes a la libertad de expresión en los spots publicitarios, en la propaganda político-electoral. Entonces vamos a ir viendo cómo este derecho que es tan familiar a todos sí va teniendo ciertos límites y parámetros específicos para la contienda electoral, que es muy interesante porque justo como ya vienen, ahorita estamos en pre-campaña, después vienen las campañas y vienen las elecciones, pues vamos a estar viendo pues qué está diciendo, ¿no? Claro. La clase política. O sea, Vicente Fox amaneció sin su cuenta, o no sé, como ayer, ¿no? Sí, exacto. No sabe ni qué pasó. Sí, después del comentario sobre la esposa después del comentario, claro, de llamarle dama de compañía, ¿no? A Mariana Rodríguez. Pero fíjense, en un comentario en su red social. Claro. Y bueno, y ahí quien le quitó la cuenta no fueron las autoridades electorales, también hay que decirlo. Eso ya es un tema que se va cociendo aparte. Sí, pero bueno, entonces, a ver, los límites en general en la Constitución para la libertad de expresión, ¿cuáles son? Mira, la libertad de expresión, o sea, está regulada en el artículo 6º constitucional y también está regulada por la Convención Americana, el Pacto Internacional, ¿no? Y la verdad es que los límites son pues, asegurar el derecho a la reputación de los demás, proteger la seguridad nacional, ¿cómo se llama? No buscar, ¿cómo se llama? Hacer apologías al delito, dañar a terceros, exacto, dañar a terceros, etcétera. Eso es como son límites general de la libertad de expresión. Exacto. Y por ejemplo también la Convención Americana va un poco, pues les voy a echar la mano a las personas de la trivia, también tiene este control de censura previa. O sea, la Convención Americana dice, bueno, a ver, la libertad de expresión sí tiene ciertos límites, pero no puede ser sujeta a censura previa, sino que una vez que pues ya vayas y digas lo que tengas que decir, pues ya eso podrá ser sujeto a responsabilidades posteriores, pero nunca a priori, ¿no? Entonces, los límites de la libertad de expresión, al menos a nivel constitucional y convencional, van por ahí. La jurisprudencia los ha ido ampliando o los ha ido como regulando a casos específicos, ¿no? Que eso ya podremos ir viendo en casos concretos como ha sido el estudio, al menos por parte del Tribunal Electoral, respecto a estos límites, sobre todo aplicados a promocionales de radio y televisión de los partidos políticos. Y entonces, en materia electoral en concreto, ¿cuáles podríamos, pues sí, enlistar estos límites? Sí, mira, por ejemplo, a ver, la Sala Superior ha determinado que estos límites están en atacar a la moral o la vida privada de las personas, impactar derechos de terceros, parte de lo que ya habíamos comentado, ¿no? Provocar la comisión de un delito, perturbar el orden público. Un tema interesante es, por ejemplo, reproducir estereotipos de género o discriminar a las personas. Claro. Contener expresiones impertinentes, innecesarias, desproporcionadas para explicitar la crítica que se formula o para difundir la oferta pública o el discurso. Reproducir actos que constituyan violencia contra las mujeres, bueno, por razón de género, pero ya lo habíamos puesto, apología al odio, uso inapropiado de la imagen de niñas, niños y adolescentes. Claro. Cierto. Entonces, tú puedes expresar lo que quieras, pero aguas con estos temas. Con caer en alguno de estos. Sobre todo, a ver, ojo, o sea, no, esto no está. Pongamos que en principio todo lo que acabamos de mencionar está dirigido, pues no a la gente que pues, nos puede estar escuchando, ¿no? O sea, esto va dirigido a partidos políticos, sus candidaturas, agrupaciones políticas, o sea, es gente realmente directamente vinculada con los procesos electorales y con la materia electoral. O sea, lo que acabamos de decir no significa que si tú en tu canal de YouTube, pues pones algo que podría entrar dentro de esto, vaya a ser al menos vigilado por las autoridades electorales, ¿no? Sí, podrá ser materia porque el tema de violencia de género, sí. Bueno, ahí es interesante el tema. Habría que ver en el caso concreto, porque, a ver, no es un caso de violencia de género, ¿no? Violencia política. Perdón, no es un caso de violencia política de género que te voy a explicar. Pero, por ejemplo, hubo, dentro de los temas que ha analizado la Sala Superior, hubo una persona, un ciudadano, que criticó a uno de a un presidente municipal, ¿no? Lo llamó corrupto en sus redes sociales. Una persona común y corriente, o sea, no involucrada como tal. El servidor público lo denunció por calumnia, ¿cómo se llama? Y justo acá lo que dijimos fue, oye, pues él está dentro de su libertad de expresión, ¿cómo se dice?
y la calumnia, no es un sujeto activo de la calumnia, a él no se le puede decir nada, entonces por más que la corrupción pueda ser un delito que se le está imputando a una persona, aquí se dijo que no aplicaba para ellos. Ahora, el tema de violencia política de género, pues creo que está un poco más en la línea, o sea, justo habría que ver el caso concreto, el contexto en el que se da, las frases que se dicen, cómo se dicen. Y esto también se vincularía en todo caso con la libertad de expresión que se tiene desde el periodismo o no, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de plataformas como YouTube, pero también se han resuelto casos en el Tribunal Electoral al respecto de esta protección maximizada al periodismo cuando hablamos de libertad de expresión. ¿Nos podrías contar un poquito? No, por supuesto, y qué bueno que Venga, tocas el tema porque es súper interesante. A ver, en materia electoral hay un principio que es el de la presunción de licitud de la actividad periodística, ¿no? O sea, la libertad de expresión está relacionada con varios derechos humanos también, o sea, yo lo veo como una especie de trinomio, que es libertad de expresión, libertad o derecho de acceso a la información y libertad de prensa, ¿no? Los tres hacen como por ahí un complemento muy interesante de la libertad de expresión en su conjunto, a mi parecer, ¿no? Y justo el periodismo, a través de la libertad de prensa y la libertad de expresión, goza de una presunción de licitud especial. O sea, los periodistas, por regla general, pueden decir pues, esencialmente lo que quieran al amparo de esta libertad de expresión. Y sí puede tener ciertos límites, por ejemplo, también, pero en el caso se tiene que demostrar, o sea, por ejemplo, sale una nota periodística, ¿no? Y yo soy un servidor público, o más bien un participante en la contienda electoral, un candidato, una candidata, quien sea, y me parece que la columna que salió, o que el reportaje que salió, pues está mal, ¿no? Y lo denuncio. O sea, yo tendría que aportar pruebas para desvirtuar la presunción de licitud, como para decir, oye, fíjate, yo soy del partido A, y este reportaje salió porque el partido B lo pagó, ¿no? O sea, le dijo al periodista que me tirara porque pues, soy su no es un ejercicio genuino, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces ahí ya se desvirtúa esta presunción de licitud de un ejercicio precisamente, como le llamas, genuino, y ahí sí puede ser revisado con mucho más detenimiento a ver si efectivamente entonces ya hay una infracción, entonces esto no está amparado por la libertad de expresión, etcétera. Pero es muy interesante lo que comentas. Y digo, y manteniendo el tema del periodismo, por ejemplo, la protección no se extiende solo a los periodistas en lo individual, sino también a los medios de comunicación como tal. Por ejemplo, hay un caso muy interesante en donde, no me acuerdo, un partido político en su promocional retomó imágenes, una crestomatía de Foro TV, entonces se veía el logo de Foro TV en el promocional, Foro TV impugnó este promocional, decía, oye, a ver, en este anuncio del partido político sale mi logo, yo no quiero que me vinculen con su ideología, con nada, o sea, si lo está retomando, pues bien por él, pero pues yo no tengo por qué salir por ahí. Y justo en la cadena impugnativa, en la primera instancia, se dijo, pues oye, pues no hay rollo, o sea, tu aparición fue circunstancial, decía crestomatía, el electorado no necesariamente te va a vincular con ellos. Entonces, Foro TV no le pareció esa primera resolución, la controvirtió en Sala Superior, y Sala Superior le dio la razón. O sea, le dijo que, a ver, que no, que la libertad de periodismo pues era muy amplia, que era inviolable, que sí podía haber un principio de afectación al canal de noticias como tal, o sea, no era un periodista en lo individual, sino a la empresa del periodismo, que ella era la única que tenía la capacidad o el derecho de decir, yo me quiero identificar con esta ideología política, o yo rechazo etc. O sea, que lo tenían que decir ellos, que nadie lo podía decir por ellos mismos, ¿no? Entonces, ahí se reconoció como esta protección también al periodismo, de que pues no pueden usar en los promocionales de radio y televisión, pues justo este tipo de logos, ¿no? Como una especie también de límite a la libertad de expresión por parte de los partidos políticos en sus spots publicitarios. Entonces el tema del periodismo es muy interesante porque tiene varias aristas por ahí. Lo que se le ha llamado en el Tribunal Electoral el manto jurídico, ¿no? Protector al exacto, periodismo. Exacto. Entonces, quienes pueden, digamos, ser sujetos de responsabilidad en materia electoral, en principio serían solamente actores políticos. Partidos políticos y candidaturas. Y gente pues, relacionada, simpatizantes, militancia de los partidos, etcétera. De ahí en más, por regla general,
pues la ciudadanía pues, puede decir lo que quiera. Claro. Incluso Ajá. hay un caso muy interesante también relacionado con Ajá. periodistas, con ciudadanía y con lo que pueden hacer. O sea, digo, no sé si, bueno, para la gente que no lo sepa, hay un periodo de veda electoral siempre antes de las elecciones, una vez que ¿cómo se llama? Que terminan las campañas y todo este rollo, 3 días antes de las elecciones y el día de las elecciones, nadie puede, o sea, justo aquí el nadie es lo interesante. O sea, no se puede hacer propaganda político-electoral, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú un día antes de las elecciones abres el periódico y ves una columna que le tira a una opción política y te dice que vayas por la otra, ¿no? ¿Qué pasa? Está vulnerando el periodo de veda, no lo está vulnerando, puede decir cualquier persona lo que quiera un día antes de la veda electoral o no, y justo fue una columna, me parece que el periódico, salvo No sé si checarlo, fue pero el el Universal, Universal, exacto, de de Alarraqui, sí, tal cual, ¿no? Mira, no votes por AMLO, además. Sí, o sea, era puro y duro en veda de electoral, que exacto. Todas las razones por las que considera que no. Que no. Y en periodo de veda electoral, en un periódico de circulación nacional. Sí. Entonces, pues claro, que es como de, oye, ¿cómo crees? Está diciendo que no votes por, o sea, tal cual, o sea, puro y duro. Sí. Y justo lo que determinó la sala superior fue que estaba permitido. O sea, que uno, por ejemplo, que los partidos beneficiados no podían ser sancionados, pues porque no pueden tener control sobre el periodismo y tampoco la empresa, porque revisar los artículos antes de que salgan al presuponer que el columnista iba a abusar de su libertad de expresión, iba a ser precisamente censura previa. Ok. Entonces, no lo podían hacer, pues porque está prohibido por la Comisión Americana, y ¿cómo se llama? Entonces no podían ser sujetos de responsabilidad la empresa como tal, ¿no? Y ni los partidos políticos que se vieron beneficiados, pues porque no había o sea, no había prueba de que hubieran sido ellos quienes le dijeron, oye, pues tú escríbelo, ¿no? O sea, parece Fuera que... pagado. Exacto. Esa columna. Ajá. Parece que lo escribió por voluntad propia. Y lo que se dijo fue pues que el ciudadano, pues él no era ni militante, ni candidato, ni nada. Entonces estaba pues haciendo uso de su libertad de expresión y se validó, ¿no? Entonces, ese es un claro límite de algo que pues a lo mejor de primer instinto pudieras decir, por supuesto que esa va a ser una Sí. limitante a la libertad de expresión o tal. Y justo no. O sea, ahí se dijo que la calidad del sujeto era primordial para determinar si le aplicaba o no ese límite a la libertad de expresión. Y ha habido casos muy interesantes, hablando ahora de lo de las Raki, estos casos que se han surgido a partir del Partido Verde y de estas de los supuestas influencers. expresiones genuinas por parte de los influencers del llamado al voto en favor del partido, ¿no? Que claro, ya ahí sobre el análisis del caso, como lo planteabas hace rato, también de ahí la importancia de analizar caso por caso, se identificó que pues no se trataba de un ejercicio genuino, ¿no? Ajá. Sí, justo. Ese análisis, ese caso también es muy interesante, porque lo que hizo la sala superior fue advertir sistematicidad. Claro. O sea, lo que se dijo fue, a ver, o sea, que espontáneo, 50 personas que dicen lo mismo el mismo día, pues no era tan espontáneo, ¿no? Sí. Y justo hasta, digo, si lo tengo correctamente, hasta había como una especie de discurso, de diálogo. Claro, de ya había lo que como tenías que bullets. decir, así como, tienes que mencionar esto, tienes que mencionar esto. Ya, claro, cada uno le ponía su salsa, ¿no? El sello. O sea, uno sonreía más, otro le hacía más énfasis a otra cosa. Pero al final era exactamente lo mismo. Y justo precisamente eso es importantísimo, porque eso desvirtuó la presunción de espontaneidad, de licitud. Y dijo, oye, a ver, esto no está para nada amparado por la libertad de expresión, es un fraude a la ley, y ahí se puso un límite como la recepción, porque justo los influencers como que un poco de su argumento era ese, ¿no? Era como de, pues, oye, Son mis redes, ¿no? Sí, claro, sí, o sea, sí. es mi Instagram, yo Ajá. puedo comunicar lo que yo quiera en mi red personal. Sí. Exacto. Pero hubiera sido interesante, por ejemplo, que no hubiera sido así como tal, y que sí hubiera sido alguien que dijera, el verde es mi máximo, y que lo dijera Híjole, por es su que- propia voluntad. Pero sí, perdón. Sí, o sea, pero sin Sí. estar vinculado con el partido, sin ser militante, sin nada. O sea, yo creo que pues ahí sí podría dar a ¿cómo se llama? Pues, a que lo puedan decir. Claro, es que ahorita estaba pensando, pues va a ser un tema, porque con la campaña de Samuel y su esposa, Mariana Rodríguez, que también ya se presentó el caso Ya, sí. de cómo, claro. en materia de fiscalización, Fiscalización. cómo se revisa también
esas aportaciones o esa publicidad que realizaba la esposa al candidato a gobernador, hoy posible, no, bueno, aspirante, precandidato a la presidencia. Sí, claro. No es menor el tema, o sea, que una persona que para ser influencer, no sé cuántos, a ver, no sé si mínimo 1 millón tengas que tener. Sí, claro, el número indispensable, pero no, es un tema muy interesante. Digo, en ese caso lo que se dijo fue de, pues la esposa se vale. Sí, se vale. Y pero ya entonces está. ella, claro, puede decir y hacer todo este despliegue de campaña y no hay un límite a eso, ¿cierto? Porque Pero, pues... Fíjate que, sí. ahora que lo comentas, es interesante porque, a ver, lo que se analizó ahí no fue un tema de libertad de expresión, Ahí fue fue un justo tema de fiscal. dinero. Exacto. Pero, por ejemplo, si ella lo en la dijera, veda electoral puede... o sea, yo creo que definitivamente ella sí estaría limitada, ¿no? O sea, digo, o sea, se puede entender que es una simpatizante del candidato, pero sí, o sea, justo el tema es ahí. Y por eso la libertad de expresión en materia electoral es súper interesante porque es muy contextual, ¿no? Sí. Es quién lo está diciendo, cómo lo está diciendo, en qué situación le está diciendo, para ver si se actualiza un límite a la libertad de expresión o no. Lo que le da un tema pues de bastante interés a este asunto, la verdad. Sí, y que por ejemplo hemos visto en procesos anteriores también el discurso desde la propaganda gubernamental, ¿no? Estos límites temporales claro. que tiene, Sí, claro. y también como ahí un poco el desvío de qué sí puedo decir o qué no puedo decir en las mañaneras o en algunos otros ejercicios, ¿no? No, claro, se han establecido, y justo la propaganda gubernamental, es que es muy interesante porque es un poco distinta a la propaganda político-electoral. Digo, a ver, están muy relacionados, pero la propaganda gubernamental sí tiene límites como más específicos, o sea, ya por jurisprudencia como de no hacer propaganda personalizada. Claro, el contenido. Exacto, ¿no? O sea, no puedes, ¿cómo se llama?, ensaltar a los servidores públicos que están haciendo esto, tienes que ser un contenido bastante objetivo y tal, y como que tiene reglas específicas, que digo que ahorita en la reflexión del programa, pues claro que está muy relacionado con la libertad de expresión, pero no sé si ese sí se puede ver más como desde un aspecto de rendición de cuentas, Okay. más allá que de la libertad de expresión. Oh, está el debate, ¿no? O sea, ahora sí que no quiero ni hacer una aseveración. Sí. O que es la otra. Pero me parece que podría estar más como por, o sea, bien vinculado, o sea, más separado, un tema más de rendición de cuentas y de... Sí, pues Eso que dices de la también es ciudadanía. importante, porque en procesos electorales, lo que digas, aun cuando sean palabras quizá no tan atinadas, que puedan ser quizá hasta groseras, pero forma parte de lo que se necesita para crear ese debate público, ¿no? Como lo mencionabas ya, llamar corrupto a alguien. Justo, a ver, hay una limitante... Bueno, a alguien actor político, Sí, candidato. no, claro, ¿no? claro. A ver, hay una limitante constitucional para la propaganda político-electoral que es no calumniar a las personas. Ese es el límite constitucional. O sea, ahí sí está puesto tal Y cual. como dices, con sus letras. límite constitucional. ¿Qué se entiende por eso? Es la atribución de delitos, o sea, de hechos o delitos falsos a una persona a sabiendas de su falsedad que impacten en la materia electoral, ¿no? Pero esa restricción constitucional sí tiene destinatarios específicos. O sea, no dice cualquier persona que diga, no. Es partidos políticos y candidaturas. Entonces, para que se actualice la calumnia es una persona que está involucrada en aspectos como pues, político-electorales, dice de otra, oye, robó, sabiendo que nunca robó nada, y le imputa el delito, entonces ahí sí se empieza a actualizar el delito de calumnia. Si yo soy una persona que está alejada de eso y justo le digo, ¡ay, mi presidente municipal es un corrupto! Y lo pongo en mis redes sociales, eso, lo que ha dicho la jurisdicción, la sala superior, es que pues, está... Pero ¿qué pasa si otro candidato le llama corrupto a otro? Entonces sí incurre en una infracción en materia electoral y pues, se le sanciona. Pero ahí también la sala sí ha modulado. Sí, ¿no? Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, esa afirmación está sustentada quizá en que te están investigando por un tema de desvío de recursos? Pues me parece, la verdad es de que el tema está en
¿no? O sea, si hay indicios. Sí. Es lo que ha dicho también la sala, ¿no? Oye, si está soportado en ciertos elementos que apunten, ¿no? Y que están en el debate público. Que forme parte de esta información de interés público general. Sí, justo. ¿No? Digo que es una línea súper delgada contextual. O sea, porque como bien lo dices, a ver, si está en el ojo nacional que la persona A está siendo investigada. Es que fue el caso de lo de Delfina. O sea, ya tenía ya una resolución respecto de lo que había pasado cuando fue alcalde en Texcoco. Y entonces, pues, parte de la campaña es que desvió recursos. ¿Cómo? Y la llamaban, por ejemplo, corrupta. ¿Cómo les ibas a impedir decirlo cuando había incluso una resolución de la sala? Pero es que justo ahí ya sale de la categoría de hecho o delito falso. O sea, ¿sí me explico? Pero y aunque no lo hubiera, ¿no? O sea, aunque no hubiera la resolución, pero si hubiera una investigación. O sea, me parece que si está la investigación, pues es un tema de debate público. Exacto. Y como tal, ¿no? O sea, creo que sí puede dar un margen mucho más a... No somos tan correctores del lenguaje de decir, no puedes decir estas palabras, ¿no? Exacto. Sino, como dices, van en un tema de contexto. Me parece que sí, o sea, me parece que los casos se analizan en su contexto como tal. A mí me parecería difícil decir que, o sea, sobre una nota pública nacional de un tema de investigación de algún funcionario y que alguien la retoma y diga, no, así es un corrupto, decirle, estás calumniando, me parecería llevar la restricción a un extremo muy grande, ¿no? Sí. Pero si no es, pero lo que sí dicen es que, ¿sabes? Si no está soportada de nada y tú te paras un día y dices, tal funcionario asesinó, o sea, es un asesino o robo o traidor a la patria. Le imputas, ese caso es muy interesante, le imputas un delito falso a sabiendas de su falsedad, entonces sí puedes caer en esa restricción a la libertad de expresión que es, no puedes calumniar. Digo, porque se ha pensado que, pues, impactar en la dignidad de las personas a través de hechos falsos, pues claro que pueden, afectar pues lo que pasa en el debate público, la información que tiene la ciudadanía, o sea, la equidad de la contienda. Entonces, por eso justo se tiene como esta limitante en ese aspecto en específico. Es que yo creo que eso es lo interesante de este tema de la libertad de expresión en materia electoral. Los otros valores y principios que también se tienen que tutelar antes de restringirla. Exacto. ¿No? Porque a diferencia quizá de cuando estamos en la materia civil, ¿no? Que es el honor, la privacidad, aquí es, pues, los valores de una democracia. Claro. Que es el debate público también, el derecho a la información de la ciudadanía. Sí, que, o sea, que el chiste para mí, en lo que debe proteger la libertad de expresión en materia electoral es, pues, justo que el debate sea robusto, o sea, que todas las ideas puedan ser confrontadas en sus méritos, o sea, no basadas en hechos falsos, en tipo de calumnias, pero también dentro de los límites que estén permitidos. O sea, no puedes estar haciendo apología al delito todo el tiempo en una campaña electoral, por decir algo, ¿no? No que suceda, pero justo esos limitantes, pues, sí ayudan a que, pues, la ciudadanía, al momento de ir forjando sus opiniones para votar, pues tenga todos los elementos, ¿no? Entonces, por eso la libertad debe ser amplísima, salvo las restricciones específicas a personas específicas en contextos específicos. No, es que es todo un rato, porque además ahora con la inteligencia artificial, donde tú piensas que lo está diciendo una persona y quizá no. Claro, eso es un reto que nos viene a todos. Entonces, ¿cómo? O sea, lo vas a bajar, vas a ordenar que se retiren ese tipo de videos porque la persona ya dijo que no. O sea, no sé, y finalmente generas desinformación. Sí, porque piensa la ciudadanía que lo dijo el candidato, por ejemplo, ¿no? Entonces sí creo que vienen cosas interesantes, pero bueno, no sé, quizá ya se nos está acabando el tiempo ahorita. Sí. Podríamos ir cerrando, y no por poder cerrar este tema, sino en realidad da para muchísimo, pero algunos apuntes finales que se relacionen con la libertad de expresión, elecciones, sobre todo con lo que se viene en el 24. Mira, pues a ver, yo lo que diría es, la libertad de expresión es un derecho amplísimo que nos garantiza a todos manifestar nuestras ideas, que en principio no debería tener mayores límites para la ciudadanía en lo individual, pero que en el contexto de las contiendas políticas, los actores que participan en ellas sí tienen un poco más restringida esta libertad, contrario a, pues, el ciudadano de a pie que no está ahí impuesta, ¿no? O sea, y justo, pues, lo acabamos de tocar un poco, es
por parte de las candidaturas y partidos políticos, pues no calumniar, que sus mensajes se ubiquen dentro de la lista que acabamos de decir, ¿no? O sea, no puedes usar mal la imagen de los niños, niñas y adolescentes, hacer estereotipos de género, ese tipo de rollos. Y que también que las notas que cubre el periodismo tienen una protección especial, o sea, que por regla general se consideran lícitas y válidas, y que en caso de que alguien considere que esa nota periodística pues no es lícita, ni espontánea, ni genuina, ni conforme a derecho, vamos, tiene la obligación de desvirtuarla, o sea, tiene lo que se llama en derecho la carga de la prueba, entonces le corresponde probar, ¿no? Para poder desvirtuar esa presunción de licitud. Y pues nada, o sea, más o menos lo que hemos estado recorriendo, que es muy contextual, es muy de personas específicas, y que luego la verdad, pues a la jurisdicción le toca enfrentarse en retos muy interesantes. A las ponderaciones. Sí, porque, a ver, pues no hay frases como tal que hay una lista que se puede decir A, B, C, D, E, F, o sea, llega el caso, pues una persona se siente afectada, lo denuncia, expone sus argumentos, y pues se analiza el caso concreto, pues para ver si decirle corrupto a alguien en un contexto es calumnia, o en otro contexto no, por ejemplo, o sea, si una persona transgredió la libertad de expresión, por lo que comentaba Nancy, pues para violencia política en razón de género, ¿no? Si se extiende más allá a cualquier persona. Exacto. O sea, porque ahí lo que proteges es a la mujer, a la mujer de que participa en la vida política o pública. Y entonces, o sea, les digo, no hay como un manual como tal, digo, sí hay ciertas reglas específicas que ya están puestas ahí en precedentes y jurisprudencia, pero sin embargo, yo considero que pues, las contiendas electorales son muy dinámicas, lo que se puede decir en cada proceso electoral es muy distinto a lo que se ha dicho en otros, y que le presenta un reto a quien les toca resolver si eso está amparado o no conforme a derecho. Las precandidatas, pues son mujeres 2, ¿no? Entonces eso va a ser también interesante. O sea, de qué tipo de cosas se critiquen a ellas y qué tanto se pueda y qué tanto la ciudadanía, o sea, pueda considerando violencia de género. Exacto. Va a ser un tema muy interesante. Sí. Bueno, pues para eso los invitamos, ¿cierto, Belita? A que continúen viéndonos cada jueves aquí en su programa. No sé si quieras también añadir algo, Belito. Sí, la próxima semana cerramos temporada, así es que les esperamos para la Navidad. Para la Navidad. Pero vienen muchas cosas. Sí. El proceso electoral está en curso. Y seguramente tendremos varios análisis al respecto. Así es que estaremos actualizando. Exacto. Nos vemos la próxima semana en Categorías Sospechosas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pablo, también. Gracias a ustedes. Pablo. Muy padre, la verdad. Sí. Y bonito día. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.